¿Cómo vas a vivir con miedo a compartir un corazón? Nos vemos, suerte. Bueno, muy bien, las 10:10 de la mañana, tenemos unos minutos en la radio y en el día de hoy, en este martes, el 6 de junio, para charlar con Facundo Jaime, el representante absolutamente interesante, todo lo que nos propone de SECAITRA, la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, y charlar con él, como decíamos, de diferentes temas que tienen que ver con nuestra responsabilidad civil, fundamentalmente, en la vía pública y que muchas veces nos genera muchos inconvenientes, ¿no? Individual, particular y colectivamente en sociedad. Hola Facundo, buen día, ¿cómo te va? Hola, muy bien, buenos días para ustedes también. Bueno, muchas gracias. Hoy un tema que tengo entendido por desarrollar, Facundo, muy interesante, que nos atañe absolutamente a todos, porque de alguna manera algunos estarán un poco más subidos a sus automóviles que otros, pero en realidad todos en algún momento somos peatones, ¿no? Y creo que ese es el tema en cuestión. Contanos un poco, a ver. Exactamente, veníamos tocando cuestiones que tenían que ver mucho con los conductores, por ahí veníamos descuidando un poco a los peatones que no dejan de ser parte esencial, sino la parte más esencial, de hecho, de la seguridad vial, entendiendo que a los peatones prácticamente toda la regulación intenta cuidarlos, ¿no? Intenta protegerlos justamente del resto de los vehículos. Entonces decidimos preguntarle a la gente a ver cómo creía que nos comportábamos en nuestro rol de peatones, entendiendo que el rol del peatón es bien amplio, va desde cómo se cruza una vereda hasta tranquilamente cómo vamos caminando por la vía pública. La realidad es que esta primera pregunta que hicimos con respecto a la gente, que le preguntamos si los argentinos nos comportábamos correctamente o no en la calle, 8 de cada 10, más del 8 en realidad, es casi un 85%, dijo que nos comportamos de manera incorrecta. ¿Qué implica comportarse de manera incorrecta? Cruzar en donde quiero, no estar atenta a las señales, no entender las prioridades de paso, mismo no dar atención a las indicaciones lumínicas de los semáforos. Esto es un poco a lo que nos referimos con comportarnos mal como peatones. En una segunda consulta preguntamos cómo calificaría su propia conducta como peatón. Es decir, en la primera pregunta preguntamos cómo creía que era el comportamiento de los argentinos, y en la segunda le preguntamos al encuestado específicamente. Allí el 64% sostuvo ser muy respetuoso y cuidadoso como peatón, mientras que el 33% dijo que solo a veces es respetuoso, y el 1,2% expresó nunca ser respetuoso ni cuidadoso. La realidad es que es muy frecuente que se opine de los demás de una manera, y cuando se pregunta sobre la conducta propia, la opinión cambie, ¿no? Claro. Lo que se deja en evidencia, sin duda, es que la inmensa mayoría considera que los peatones son irrespetuosos, pero cuando se les consulta a ellos sobre su rol de peatón, siempre se entienden como cuidadosos y respetuosos de las normas de tránsito. Claro. Mirá qué interesante, se pone más en víctima, digamos, el peatón cuando se hace una introspección de su forma de... pone la culpa también un poquito en los demás y no tanto también en sí mismo, ¿no es cierto? Yo creo que pasa ahí por quizás no tener el ojo clínico que se tiene con terceros, no tenerlo con uno mismo. La realidad es que si queremos ser un poco más incisivos sobre esta cuestión, yo creo que es un problema que tenemos en general y no solo con nuestro comportamiento de tránsito. Es muy complicado realmente que la gente pueda hacer una autoevaluación concreta y digamos, que refleje la realidad. Ese es el punto. Generalmente cuando tenemos que hablar del comportamiento propio tratamos de tener una visión un poco más benévola que cuando lo hacemos sobre el resto de la gente. Pero nuestra encuesta no terminó ahí. Sí, me imagino, claro. Seguimos consultando y le preguntamos a la gente si consideraba que la ley de tránsito estipulaba por dónde deben transitar los peatones.
solo la mitad, el 52%, contestó correctamente que la ley lo estipula de manera concreta. ¿Qué es lo que dice la ley en su artículo 38 con respecto a este tema? Que los peatones deben transitar únicamente por la acera u otros espacios habilitados a tal fin. La realidad es que en las intersecciones, es decir, en las bocacalles, deben hacerlo por la senda peatonal y excepcionalmente, por la calzada rodeando el vehículo, obviamente esté estacionado, si es que está permitido que en ese lugar haya un estacionamiento. En zonas urbanas y rurales, obviamente si existen cruces a distintos niveles con senda peatonal, su uso es obligatorio también para atravesar la calzada. También tenemos, el artículo 41, y acá termino de redondear lo que habla la ley de tránsito con respecto a los peatones. Sí. Este artículo 41 expresa las prioridades entre conductores y plantea que todo conductor debe ceder siempre el paso en encrucijadas al que cruza desde su derecha. Obviamente siempre esta prioridad tiene que ver siempre que no haya un peatón, es decir, yo vengo transitando por mi calle y veo que viene un auto por la bocacalle de mi derecha, debo detenerme, y si veo un peatón, sea que viene de la derecha o que viene de la izquierda, debo cederle el paso. Te hago una pregunta, Facundo. Ustedes suelen consultar también, cuando hacen las encuestas, esta comunicación con el ciudadano común, suelen de alguna manera tratar de ver qué piensan las nuevas generaciones, separar, por ejemplo, cuál es el pensamiento o meterse un poquito en el pensamiento de las personas más grandes y sobre todo pensar a ver cómo piensan las nuevas generaciones. ¿Tenemos alguna evaluación con respecto a esto? Tenemos. En la primera consulta en donde nosotros le habíamos preguntado a la gente cómo creía que los argentinos nos comportábamos en la calle, acá la gente, los mayores adultos, digamos, entre 35 y 49 años, entre 35 y 50 mejor dicho, dijo que los peatones nos comportamos de manera incorrecta en mayor medida, es decir, del 84% que les comentaba subió a más de un 90%, mientras que los menores de 29 años, cuando les preguntamos, ese 84% se transformó en un 71%, entonces ahí en realidad lo que vemos es que las generaciones más jóvenes, más grandes consideran que nuestra idiosincrasia como argentinos está separada de lo que dice la norma, mientras que los jóvenes adultos menores de 30 años tienen un poquito esto que hablábamos de la vista gorda, ¿no? Porque descendieron el porcentaje de un 84 a un 70 a casi 15 puntos porcentuales de sus montón. Perfecto. Así que vos decías que aproximadamente la mitad de los argentinos conocen y otra mitad desconoce las normativas en general, los derechos y las obligaciones que tenemos como tal, ¿no? Exactamente. Esta última pregunta tenía que ver con tratar de indagar justamente un poco si los peatones tienen conocimiento sobre la ley de tránsito. ¿Por qué? Porque los conductores, al sacar su licencia, tienen que rendir un examen, cosa que los peatones obviamente no deben hacerlo. Entonces es interesante a quien nunca manejó un vehículo consultarle a ver si justamente ha ojeado y ha visto alguna vez la ley de tránsito, porque la realidad es que es menos habitual que alguien que no manejó nunca un auto esté al tanto de lo que dice. Claro, por razones obvias, claro. Y ahí entonces tenemos que aproximadamente hay digamos una cantidad y un porcentaje que es aproximadamente la mitad de las personas desconocen normativas sobre los derechos y las obligaciones que tienen, ¿no? Exactamente. Igual yo no lo veo tan malo. Creo que por ahí la óptica es mirar el medio vaso lleno. Es verdad que hay una mitad de los peatones que no conoce la norma, pero como te decía, no tienen obligatoriedad de conocerla. Entonces, que haya un casi 50% que sí la conozcan sin esa obligatoriedad, yo creo que, por lo menos en cuanto a peatones, nos da un buen pantallazo. Muchas veces, de hecho, nosotros hacemos encuestas en donde los conductores que sí tienen la obligatoriedad de conocer la ley de tránsito, por ahí nos dan un porcentaje similar al que nos dieron los peatones acá. Entonces, insisto, con un examen de por medio para emitir la licencia, yo creo que ese porcentaje es más bien positivo. Qué interesante. Tiempo atrás hablábamos de la visión que tiene el peatón de los conductores en general,
y era una visión absolutamente negativa, claramente, lo vemos en la calle, es obviamente así que hay una visión negativa de que se maneja mal en general, ¿no? Ahora, lo interesante es que acá en este caso se revierte, digamos, la situación, la posición y la visión de aquellos que conducen sobre los peatones también es muy negativa también, ¿no? Totalmente, al igual esta relación que vos marcás también se da mucho con los ciclistas, en donde en ambas direcciones las opiniones son más bien negativas. Claro. Acá la realidad es que el principio rector debería ser que el más fuerte proteja al más débil. Claro. La realidad es que en este sentido quizás no es del todo correcto hablar de fuerte o débil, pero alguien que viene con digamos, en sus pies un acelerador de un vehículo que por ahí pesa 4.000 kilos, Claro. Entendemos que está en otras condiciones con respecto a su protección, ¿no? Claro. El peatón que está cruzando la esquina por la calle. Por ¿no? supuesto, y debería ser prioridad absolutamente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tenemos tanto para aprender, para concientizar, que realmente la tarea que ustedes llevan adelante es fantástica. Contanos un poquito, Facundo, de alguna manera cómo continuamos, digamos, cómo continúan en su tarea, a ver. Bien, ahora lo que seguramente vamos a hacer, estamos empezando, de hecho te cuento que sos el primero con el que charlo de este nuevo estudio, así que tenemos un mes muy largo por delante, en donde tendremos que tratar de hacer marcado hincapié sobre el comportamiento de los peatones para tratar de ir puliendo y mejorando lo que cada uno hace en su rol del peatón, y seguramente en la segunda mitad de este mes empezaremos a evaluar las temáticas que podremos llegar a tocar en los meses que vengan, y en función de eso preparar el estudio que seguramente vamos a lanzar en el mes de julio. Ajá, perfecto. Bueno, qué interesante, realmente es interesantísimo, como todos, por supuesto, los encuentros que mantenemos y que nos dejás el conocimiento, fundamentalmente la información, el conocimiento, en el día de hoy sobre esta postura, esta posición, esta visión que tenemos como peatones, ¿no? De una u otra manera, de uno u otro lado, como peatones y como conductores. La verdad que es muy interesante. ¿Vos creés que, en definitiva, como para redondear la charla tan interesante de esta mañana, hay un mea culpa, digamos, en definitiva, de decir, la verdad que debería corregir ciertos actos que tengo en la vía pública? Yo creo que sí, yo creo que eso es algo más bien general, independientemente del comportamiento. Ajá. Yo creo que esa es la única forma en la que, en el rol que sea que estamos hablando, podamos ir mejorando. La realidad es que si lamentablemente no identificamos cuáles son nuestros puntos débiles, si querés llamarlo de alguna manera, para poder autoevaluarlos y tratar de ir desviando ese comportamiento y acercarlo un poco a lo que dice la norma, yo creo que esa es la forma de mejorar, esa es la forma de corregir vicios o defectos que vamos teniendo, y creo que eso es lo único que nos va a dejar una seguridad vial mejor el día de mañana, ¿no? Por último, Facundo, ¿crees que la educación es un elemento vital para las nuevas generaciones tratar de revertir esta situación? Sí, totalmente. Creo que no va a ser la única pata, pero va a ser quizá una de las más importantes y de las que más va a generar cambios, que eso es lo importante, ¿no? Acá, siempre cuando hablamos de seguridad vial, lamentablemente es casi que impensado pensar en cambios a mediano o corto plazo, pero la realidad es que la educación va a ser lo que nos va a hacer mejores a nosotros y a las generaciones que vengan, que eso sin duda va a ser muy importante. Es determinante, absolutamente determinante, ¿no? El paso por la educación, por la escuela, inclusive desde chiquitos, desde el jardín, ¿no? Jugando, con una actividad lúdica, la persona va aprendiendo, ¿no? Y después la primaria y la secundaria. Yo creo que la educación sería fundamental, absolutamente, con campañas realmente eficaces, ¿no? Campañas que nos pongan realmente en el lugar que tienen otros países, claramente, la enorme mayoría de los países en el mundo, y que lamentablemente nosotros todavía nos cuesta muchísimo alcanzar, ¿no? Sí. Totalmente, hay mucho por hacer. La realidad es que
cuando miramos la línea de llegada no está cerca, estamos a mitad de camino, pero eso, lejos de desalentarnos, tiene que empujarnos a tratar de seguir siendo el trabajando. año 2023 y entendiendo que tanto los países de la región como los países en Norteamérica y en Europa, entendemos que esto, insisto, no estamos cerca de la línea de llegada, pero estamos transitando correctamente el camino, estamos haciendo bien el trabajo, y yo creo que todos como sociedad, más bien a mediano o largo plazo, vamos a ver modificaciones importantes y van a ser cada vez menos las muertes que lamentemos por siniestros viales. Ojalá, Dios quiera, Facundo. Te agradecemos mucho este contacto como siempre y estamos, bueno, con mucho gusto recibiéndoles cuando ustedes lo dispongan para seguir charlando sobre estos temas, ¿eh? Abrazo grande, muchas gracias por la predisposición de siempre. Gracias, Facundo, muy amable. Charlábamos con Facundo Jaime en esta